Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos cada uno de ustedes aquí a este tiempo, a este momento, para ir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Hoy miércoles estamos llegando casi al finalizar el momento de este mes. Está acabando ya este mes de febrero con la gracia y con la ayuda de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, no se olviden de estar compartiendo, estar pensando, meditando en los cultos que tenemos. Quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes a compartir este link, a que otras personas puedan también escuchar el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, para la vida de cada uno de nosotros. Les doy una cordial bienvenida y ahora, hermanos, sin más preámbulo, vamos a comenzar a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en estos momentos, en estos tiempos, para poder buscar el corazón de nuestro Señor. Entonces, acompáñenme orando, mis amados hermanos. Gracias por el tiempo que están con nosotros y ahora vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de estar aquí delante tuyo. Delante de tu presencia, Señor, nos has guardado la vida, nos sigues cuidando, Señor, en estos días, en estas semanas. Quiero pedirte en forma especial por algunos hermanos, algunas hermanas que están enfermos dentro de nuestro círculo. Ayuda a cada persona que está luchando, Señor, sobre todo creyente, con este virus, con esta enfermedad. Hermana Raquel Aguinaga hoy pidió oración por ella, por su familia, sus hermanas, hermanos. Ahí a la familia han tenido este problema. Ayúdale, Señor, a ellos a superarlo. En igual forma, Padre Celestial, te agradecemos por la vida del pastor Fidel Gómez, este siervo del Señor, que con su iglesia, Señor, ha enviado para hacer esta obra aquí en Pueblo Libre, aquí en el centro de Lima. Ayúdale, Señor, a él a superar, a mejorar su salud, a seguir, Señor, recuperándose para que pueda seguir sirviéndote. Nuestro buen Dios, seguramente habrá muchas otras personas más cerca de nosotros, familiares, amigos, que están en nuestros corazones. Muchos de nosotros tenemos a alguien apreciado que está atravesando esta enfermedad. En primer lugar, Señor, que pueda obrar en ellos salvación si no te conocen. Y en segundo lugar, Padre, si ya te conocen, a buscar tu voluntad, a entender, Señor, las cosas que tú deseas para nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, por todos los hermanos también que ahora están conectándose aquí a este tiempo de esta transmisión en vivo. Gracias por cada hermano o cada hermana que va reuniéndose en este culto y ayúdanos, Padre, a crecer. Ayúdanos a desarrollar una vida más profunda en el conocimiento de Cristo. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por las cosas que has hecho en nuestras vidas, por las cosas que, Señor, nos bendices continuamente. Maravillosas y grandes cosas has dado a nuestra vida. A la vez también, Padre, hay momentos en que decides no darnos nada, quitarnos algunas cosas y también, Padre, te agradecemos por ello. Te pedimos que nos des contentamiento en medio de la vida y las dificultades que nos toquen vivir. Seguimos orando, Señor amado, por nuestro presidente. Ayúdale a él, ayuda a todos los que están gobernando juntamente con él, los ministros, también los congresistas. Ayuda al Poder Judicial, Señor. Hay muchas dificultades hoy en día con asuntos legales. Padre amado, da sabiduría, da también sentido de moralidad a nuestros líderes. Padre, eso es lo que más queremos. Ciertamente, Padre, solamente tú puedes hacer eso. Y Señor amado, oramos por la salvación de cada hombre, cada mujer que está en posición de autoridad y no te conoce. Tú sabes, Padre, sus corazones. Guíales al conocimiento de Cristo. Es lo único que realmente puede cambiar la vida de ellos. Pero a la vez también, Señor, sabemos que tú puedes empujarle a tomar aún decisiones
para el bienestar de los demás. Siempre tu mano poderosa guía, sabemos, los gobiernos, los pueblos, los jefes, los reyes, los presidentes y cualquier autoridad. Te pedimos que les dé sabiduría. Oramos también una vez más por a personas que están ahí delante de otros tratando de mejorar la salud de otras personas. Médicos, enfermeras, personal técnico, auxiliares, Señor. Ayúdales a todos ellos, personal de logística en los hospitales, quienes llevan comida, quienes hacen limpieza. Señor, cuídales, guárdales, dales un verdadero don de servir, Señor, a estas personas. A los que están desanimados, desalentados, dale nuevas fuerzas. Mueve este corazón de servicio que tienen muchas personas, Señor, ahí quienes han decidido servir en esta área de la salud. Igualmente oramos por nuestros policías, dales la sabiduría para cuidar el orden, para orientar a la gente en estos días. Sigue dándonos, Señor, a nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, el deseo, Padre, de servirte aún en medio de esta pandemia, servirte en medio de las dificultades. Señor, sabemos que no ha sido fácil todo este año y seguramente podrán venir tiempos más difíciles, pero igual tenemos la responsabilidad de responder ante tu persona, ante lo que tú demandas de nuestras vidas. Las circunstancias, los momentos, las condiciones de nuestra vida pueden variar, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden estar en término medio, pero igual, Padre, nuestra responsabilidad sigue adelante. Ayúdanos, Padre, a mirar, a no desmayar en estas áreas como iglesia de Cristo, como personas que ya te conocemos. También, Padre, permítenos seguir mirando la obra misionera. Oramos por hombres y mujeres, hombres con sus familias que han ido, Señor, al campo y que están simple y llanamente dependiendo de ti. Señor, nosotros somos responsables como iglesias de sostener la obra de Dios. Padre, hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, orar, llamar a algunos de nuestros misioneros, orar por ellos. También, Padre, podemos juntar recursos para darles a ellos, bienes materiales, dinero. Padre, ayúdanos. Otros han hecho el esfuerzo en el pasado para que nos llegue el Evangelio a nosotros, por lo cual te estamos agradecidos. Han invertido tiempo, vida, oración y también sus bienes materiales. Ahora, Señor, nos toca a nosotros, los que estamos en este tiempo, en esta época, a continuar proclamando el Evangelio. Con nuestra fuerza, con nuestra voz, pero a la vez, Padre, también con nuestro apoyo material, porque quiera que no, Señor, la obra de Dios se hace usando medios materiales como bienes y el dinero. Padre, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser personas que entendemos cuáles son tus prioridades en este mundo. Este mundo es temporal, Padre, ayúdanos a mirar eso. Las cosas terrenas duran poco, la vida, Señor, dura poco, pero lo que hagamos para la eternidad durará, Señor, por siglos y siglos y siglos, y nos gozaremos y disfrutaremos, Padre, de almas salvadas, almas convertidas, almas edificadas que han llegado a ser cada vez más y más como Cristo. Ayúdanos, Señor amado, en el ministerio aquí de la Iglesia Calvario a hacer eso y también en otros lugares donde podamos apoyar y extender tu obra, como en Huancayo, Padre, que apoyamos de una forma especial al misionero Samuel Vega, igual al hermano Elías García, ahí, Señor, en Caraballo. Bendice a estos hombres con sus familias. Ayúdales, Padre, a mantenerse firmes y a seguir avanzando en la obra de Dios. Te damos las gracias, nuestro buen Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Doy una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, a todos los que han ido reuniéndose aquí. Un saludo. Hermana Lidia, estás ahí conectada. Hermana Mariela, muchas bendiciones. Hermano José Rosales, Dios te guarde. Muchas bendiciones también a ustedes que están conectándose. Seguramente que hay otros más ahí conectándose o conectados. No puedo ver sus nombres, pero
les doy una cordial bienvenida. Gracias por estar ahí, no tanto por su servidor, sino porque tú y yo necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a ya pasar este tiempo de oración y vamos a concentrarnos unos momentos ahora en la palabra de nuestro Dios. Vamos ahora a buscar nuestras Biblias. Busque, por favor, cada uno de ustedes en el libro de Gálatas. Vamos a estar aprendiendo ahí el libro de Gálatas, capítulo 1. El libro de Gálatas, hermanos, nos habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para poder seguirle. La libertad que tenemos en el Evangelio de Cristo para andar en los pasos de nuestro amado Salvador. Gálatas capítulo 1, versículos 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer algunos versos para comenzar en esta noche el estudio bíblico. Versículo 10 dice así. Versículo 10 de Gálatas 1. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendas palabras aquí del apóstol Pablo para comenzar este momento, este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos comenzar este tiempo aquí una vez más, dirigiéndonos a tu misma presencia. Señor, tú que eres Dios bueno, tú que eres Dios grande, tú que eres Dios santo, nos permites la entrada al cielo ahora para hablarte por medio de Jesús. No porque seamos mejores, Señor amado, sino porque somos pecadores que hemos encontrado en Cristo Jesús nuestra justicia, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, ahora a entender tu palabra. Ayúdanos a ver el Evangelio una vez más y qué caracteriza a este Evangelio que nos hace libres para seguir a Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, este precioso pasaje aquí que estamos para poder aprender en esta noche, nos va a hablar de características del Evangelio de Cristo. Vamos a ver, hermanos, una característica general. ¿Qué debe caracterizar y qué caracterizaba en la vida de Pablo, hermanos, el Evangelio? ¿Qué era la motivación característica? Hay varios detalles aquí en cuanto a la motivación. Una de las cosas que aquí el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Galacia, de esta zona ahí donde fue predicado el Evangelio, les dice, en primer lugar, busco ahora el favor de los hombres. Algo que motivaba a Pablo es que él en su motivación de predicar el Evangelio, de seguir el Evangelio, estaba buscando el favor de Dios. Él no, como dice aquí el texto, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Obviamente, no está buscando favor de Dios. Hermanos, una de las cosas que tiene que motivarnos a predicar el Evangelio no es yo quiero agradar a la gente, yo quiero estar bien con la gente, no. El principal motivo, la principal razón que debe motivarnos es que yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero buscar el... Tú, mi querido amigo, hermano o persona que te consideras evangélico, te hago la consulta. Cuando estamos ahí metidos en el Evangelio de Cristo, predicando el Evangelio de Cristo, ¿de quién estamos buscando? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Hermanos, oren mucho por los pastores y los misioneros. A veces hay una línea muy fina. Nosotros especialmente que nos dedicamos a predicar, que en algún momento estamos tratando de agradar más a la gente que estar buscando que Dios sea agradado. Es otra palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí, ¿no?
Uno es el favor de Dios, como congraciarse con Dios. Pero aquí viene otra palabra que dice Pablo, como en forma de pregunta, o trato de agradar a los hombres. Hermanos, con el tiempo, muchas veces el Evangelio de Cristo está buscando ahora agradar a la gente. Y voy a serle muy honesto. Si alguien va a enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo tal y cual está en las Escrituras, no te va a agradar. No va a agradar al común de la gente. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los problemas que tenemos en nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestra mentira, de nuestro engaño, de nuestra falta de honestidad, de nuestra falta de moralidad, de nuestra inmoralidad sexual, nuestra avaricia, nuestros malos deseos, nuestras borracheras, nuestros engaños, nuestras envidias, nuestros enojos. Y tú me dices, para, ya no sigas hablando. De verdad. El Evangelio va a enfocarse en agradar a Dios. Y la forma en que vamos a comenzar a predicar el Evangelio es muy importante. No suavice, especialmente a hombres que quieren predicar el Evangelio, no suavice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra el alma, parte los huesos, los tendones, todas las coyunturas, dice la Escritura, y nos va a doler y nos va a incomodar. Tiene que haber una correcta motivación para predicar el Evangelio. Ni buscando el favor de la gente, de los hombres, de quedar bien con ellos, pero tampoco estar agradando a la gente. Y esa es una de las cosas, hermanos, que necesitamos buscar hoy día en la iglesia de Cristo. Seguramente usted ha escuchado de tener grandes iglesias y tremendos grupos que en el pasado han sido muy fuertes ahí. Y hermanos, cuando vamos a esas iglesias, la gente y las cosas que se enseñan ahí, hermanos, toda la gente sale contenta, toda la gente sale feliz porque se les ha dicho lo que les conviene, porque no se les ha tratado como debería de tratarse. Hermanos, tiene que haber una correcta motivación al predicar el Evangelio. Pablo lo tenía claro. No busca el favor de los hombres, no busca agradar a los hombres, pero sí buscaba el favor de Dios y sí buscaba agradar a Dios. Otra cosa, por implicancia, ahí en el texto dice, pues si todavía agradara a los hombres, y encontramos otra gran verdad en cuanto a la motivación, hermanos, para predicar el Evangelio. Hermanos, la predicación del Evangelio busca servir a Dios. Repito una vez más, busca servir a Dios. Si algo hacemos por la gente, si algo hacemos por otros, si por ejemplo hablamos a otros de Cristo, les predicamos el Evangelio, tiene el objetivo principal servir a Dios. Y puede ser, hermanos, yo quiero decirles cómo se nota que nosotros servimos a Dios. Imagínate, vas a un lugar y predicas y la gente no ha escuchado, la gente no se convierte. Yo te pregunto, ¿has servido a Dios? Sí. Es que, hermanos, el servicio a Dios no depende de los resultados. El servicio a Dios tiene que ver con nuestra obediencia, porque solamente hacemos lo que Dios nos ha mandado. Y servimos a Dios en esa manera. Aún, hermanos, dentro de nuestras propias iglesias y dentro de nuestros propios hogares. La razón por qué, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, yo debo ser un buen esposo. ¿Cuál es la razón? ¿Porque quiero agradar a mi esposa solamente? No. ¿Porque quiero agradar a mis hijos? ¿Porque quiero agradar? No. Hermanos, tiene que haber una mayor motivación en nuestros corazones. Si queremos hacer algo bien en todo sentido, tiene que haber una motivación mayor. ¿Y cuánto más si vamos a predicar el Evangelio? Hermanos, para predicar el Evangelio tiene que haber motivaciones correctas. Número uno, busque el favor de Dios.
Número 2, busque agradar a Dios. Y número 3, busque servir a Dios. Al servir a Dios, hermanos, a veces no vamos a ver resultados tan pronto, pero Dios nos compensará. Algunos de los grandes hombres de Dios no vieron resultados en sus ministerios, en aquello a que se dedicaron, hermanos, para servir a Dios. Uno de ellos fue Jeremías. Y nos narra la tradición que Jeremías fue muerto por sus propios paisanos después, más adelante. Pero pregunta, ¿sirvió a Dios? Claro, sirvió a Dios. Y hay que tener la motivación correcta, porque si no tienes la motivación correcta, voy a ilustrarte con algunas cosas. Si uno está buscando favor de la gente, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno está predicando y la gente no responde? Vamos a pensar desde la perspectiva de un hombre de Dios, un pastor. Predica a la gente y la iglesia le trata mal, no se preocupan por su pastor, no le sostienen, no oran por él. Y él se frustra y dice, no, esta iglesia no vale. Hay un problema en su corazón, no está buscando el favor de Dios, está buscando el favor de la gente. Sigamos usando este pastor. Vamos a decir, él está ahí hablando a la gente y ve que la gente se molesta y comienza a cambiar su enseñanza. Ya no enseña ciertas cosas, ya no predica ciertas cosas, ya no confronta a los hermanos. Él no está intentando agradar, está intentando agradar a los hombres, agradar a la gente. Y no, eso no está bien, hermanos. La motivación es muy importante, hermanos. Igual, nuestro servicio puede estar empañado por tratar de servir a la gente y no a Dios mismo. Porque a veces cuando no hay resultados o cuando no resultan las cosas que uno piensa, entonces vamos a encontrarnos frustrados. Es muy importante tener una motivación correcta para la predicación del Evangelio. Pablo lo tenía bien claro y espero que tú y yo, hermanos, en estos tiempos, en estas épocas, tengamos correcta la motivación para la predicación del Evangelio. Segunda cosa, hermanos, vamos a ver el origen del Evangelio. Pablo lo deja muy claro aquí en el texto que vamos a seguir leyendo, versículos 11 en adelante. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, y aunque hace un énfasis, es un evangelio que sí yo lo anuncié, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tres cosas que quiero resaltar aquí, hermanos, en lo que Pablo nos menciona. El origen del evangelio, para que usted sepa y para que todos nosotros entendamos. No es, hermanos, el origen del evangelio no ha surgido del corazón humano. No es una cosa de que alguien inventó que la historia de Cristo, la historia de la cruz, la historia de ese redentor que vino, que es una cosa que salió, es un invento humano. No, hermanos. El evangelio de Cristo surgió en la eternidad. Antes de que nosotros existiéramos, Dios ya lo había planeado. No es del hombre. También Pablo nos hace recordar respecto a la experiencia que él tuvo, que el origen, hermanos, no es tampoco de una enseñanza humana. No es que un cúmulo de ideas en la mente de los seres humanos o de alguna persona y comenzó a salir, es una enseñanza simplemente humana. No surge del corazón del hombre, pero tampoco es una enseñanza humana, no es otra enseñanza más. Y ahí es donde nosotros debemos entender qué es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión, de cualquier otra filosofía, del budismo, taoísmo, hinduismo o cualquier otra cosa, que son enseñanzas que surgen del corazón de una persona, una invención, y son enseñanzas y didácticas que han surgido de enseñanza, vamos a decir, la didáctica, la pedagogía de solamente simples seres humanos. Pablo les hace recordar que él no ha surgido de su corazón el evangelio, no es que alguien le enseñó. En el caso específico de Pablo, dice, no es según hombre,
Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí algo importante, hermanos, que yo quiero resaltar. Ciertamente, hermanos, el origen del Evangelio no surge del corazón humano ni de la enseñanza humana en sí misma, sino de revelación divina. Ahora, hermanos, ciertamente Pablo tuvo el privilegio de que Jesucristo mismo le enseñara. Él, hermanos, estaba cegado, como vamos a notarlo ahí. Quiero recordar un poco la historia. Ahí vamos a leer un poquito el verso 13, dice, ¿no? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué nos hace recordar, hermanos, eso? En el versículo 13, Pablo estaba totalmente perdido, siguiendo el judaísmo, pensando que servía a Dios en esa manera. Y se da cuenta, hermanos, que no surgió el evangelio por causa de él, ¿no? Sino que fue por revelación divina. Pablo, hermanos, se encontró con Cristo. Cara a cara, Jesucristo apareció en la vida de este hombre, Le deslumbró, él cayó y quedó ciego casi inmediatamente. Y hermanos, ahí tenemos que recordar. Aunque el evangelio, hermanos, que nos llega a nosotros, ciertamente es enseñado por otras personas, es comunicado por otras personas. En el caso específico de Pablo, le llegó a él en manera directa y Jesucristo mismo le enseñó. Pero yo quiero darle un detalle ahí que usted no quiero que pierda de vista. Aunque su servidor puede estar hablando el evangelio de Cristo a usted, u otro pastor en el pasado, un misionero en el pasado, un gran hombre de Dios, te ha hablado el evangelio de Cristo, hermanos, la salvación y el entender de Cristo Jesús como el único camino, la única verdad, la única vida, el único, vamos a decir, medio para encontrar la salvación en Dios y el perdón de nuestros pecados no vienen de las palabras humanas, no viene de una pedagogía humana, viene del corazón de Dios. Viene de la obra del Espíritu Santo que nos revela. Tanto como para Pablo, aunque hay una diferencia que yo estoy haciendo la marcada aquí, ciertamente Pablo, Jesucristo mismo le habló. Pero aún con todo, hermanos, nosotros no llegamos a conocer a Cristo porque necesariamente un gran orador o una gran persona nos habló. Y yo recuerdo, hermanos, ahí una historia que nos contaba un hermano misionero. Él se llamaba, él se llama Timoteo Wadley, un misionero, hijo. El hermano, él era muy pequeño, casi entre adolescente y niño, más o menos la historia. No quiero equivocarme ahí, pero estoy como parafraseando, pero la historia era verídica. Y el hermano tenía un amiguito ahí al frente de su casa. Él era hijo de misionero y su amistad con el niñito, un vecino que era incrédulo. Entonces le invitaba, le hablaba del evangelio, así. Y ahí en su niñez, en su inexperiencia, en su poco conocimiento de Cristo, le habló de Cristo al muchacho. Y el niño se convirtió ahí, un niño hablando del evangelio a otro niño y se convirtió. ¿Ya? Y ya, el niño quería ir a la iglesia, quería involucrarse, y los papás de este niño, eh, vecino, le dijeron, no, eso no es posible. Y le dijeron, de aquí en adelante no te juntas con el hijo del misionero porque estos te van a engañar, etcétera, cosas como esas. Y la amistad entre este hombre y este otro niño, estos dos niños se abrieron. Y no se vieron hasta después de muchos años, ya hombres mayores ya. Y él un día, el misionero, estaba ahí andando por la ciudad, eso sucedió en el Cusco, y caminando por la ciudad llegó, hermanos, a un restaurante y pasó por el restaurante y justo mirando era vidrio y ve a su amigo ahí, lo ve ahí y se reconoce, y le pasa la voz, y ya pues ahí se juntan
Y él entra y comienzan a hablar, hola, ¿qué tal? Y le dice, ¿te acuerdas de mí? Dice, Timoteo se llamaba el hijo del misionero. Sí, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y el hijo del misionero, y ahora un hombre mayor, un hombre, un misionero, un pastor ahí, y le habla y le trata como incrédulo, ¿no? Y el muchacho le dice, ¿y por qué me hablas así? No sé, ¿no te acuerdas que cuando yo era niño hice una decisión contigo? Y, y, y el hermano, el misionero se quedó asombrado. Y él decía, yo ni me acuerdo qué cosa le hablé. Yo ni me acuerdo lo que le dije a este amiguito, a este vecinito, como niño. Pero ¿qué abrió los ojos a este niño? ¿El hijo del misionero? No, es Dios, hermanos. El origen, hermanos, del Evangelio y la apertura de nuestro corazón y el entendimiento de que, hermanos, no depende de los hombres o de una enseñanza humana o de una pedagogía humana, sino del Espíritu Santo, de Dios mismo, que nos revela en el corazón nuestra condición de pecadores y la necesidad de salvación. Querido amigo, si Dios te está hablando, si Dios te está convenciendo de que eres una persona mala, pecadora y necesitas arreglo en tu vida y ves a Cristo Jesús como el único camino para salvación, Dios te está hablando. Debes buscar, debes aceptar el regalo de la vida eterna. Y Pablo, como les dije, obviamente hay una diferencia entre cómo recibimos el Evangelio nosotros y cómo lo recibió Pablo. Pero si hay una cosa pareja igual, hermanos, que nuestro entendimiento, cuando nuestro corazón se abre, aún antes de orar, y eso quiero explicar aquí, muchos de nosotros recibimos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, antes de hacer una oración. ¿Por qué no nos salva la oración? No nos salva ni siquiera el decir una frase. Yo creo en ti. No, es en nuestro corazón que ocurre la salvación por medio de la revelación divina. Tremendo es, hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús para nuestras vidas. Avanzamos, hermanos, otra característica más del Evangelio. Vamos a ver cuál es la razón del Evangelio. Y aquí, hermanos, vamos a leer versículos 13 en adelante. Voy a seguir leyendo. Pues no lo recibí ni lo aprendí, dice, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13, perdón. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Una de las cosas que Pablo nos recuerda, hermanos, que el Evangelio a la vida no nos llega por esfuerzo humano. Hermanos, Pablo, en su comprensión de Dios antes de creer en Cristo Jesús, leía la Biblia, entendía la Biblia en una forma, y él hizo un esfuerzo humano. Lo que él estaba haciendo, hermanos, cuando estaba buscando a los cristianos para atraparlos, para encarcelarlos, y aún siguiendo, hermanos, como dice aquí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Uno es la persecución que él hacía, pero nota en el verso 14, mira lo que dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, Pablo procuraba humanamente, desde lo que entendía de la Biblia, de ser religioso. Eso es, hermanos, lo que significa religión. Es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Y hermanos, esta no es la forma de encontrar el Evangelio. No es un gran esfuerzo humano, no es hacer buenas obras, no se trata de eso. Hermanos, si fuera la salvación por esfuerzo humano, Pablo tendría entrada al cielo así nomás abierta. Pero no fue por humano esfuerzo, hermanos. También en el texto, hermanos, nos revela sino por qué fue. Y quiero que note, Pablo estaba totalmente confundido, totalmente siguiendo una religión en su corazón, algo que él pensaba que era de Dios. Pero, hermanos, Dios tuvo
hacia Pablo, hermanos, ejerció su soberana voluntad. Mira lo que dice el verso 15. Pero dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiero notar un pequeño detalle, hermanos, y esto es muy significativo en cuanto a la salvación, hermanos. ¿Por qué Dios salva a los seres humanos y por qué Dios quiere alcanzar de repente tu corazón en este día? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Querido amigo y querido creyente, quiero decirles algo. La salvación de Dios tiene que ver con la voluntad soberana de Dios. Dios nos ha salvado porque a Él le dio la gana, porque a Él le agradó, como dice aquí el texto. Cuando a Él le plació, a él le plació, hermanos, salvarnos. Fue una determinación de parte de Dios. Y si usted nota en el texto, me apartó desde el vientre de mi madre. Es increíble pensar la determinación de Dios, hermanos, en cuanto al Evangelio. La razón, hermanos, de que Dios salva a algunos de nosotros es porque le agradó a Él, ejerce su voluntad soberana. Y otra razón ahí mismo, hermanos, en el verso 15, y dice, y me llamó por su gracia. Pablo pone esta frase ahí final, y me llamó por su gracia, porque era evidente, hermanos. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Pablo estaba contra Cristo. Pablo era enemigo de Cristo, aunque leía las Escrituras. Y Jesucristo, a este pecador miserable, se acercó y le salvó con su gracia inmerecida. Hermanos, la razón de nuestra salvación no es porque nosotros hagamos un gran esfuerzo. Yo tengo que hacer algo para ser salvo. No. Es porque Dios en su voluntad soberana lo decidió. De salvar pecadores que no merecían su gracia. Y es ahí donde Dios nos llama. Tremendas características que tiene, hermanos, el Evangelio. Y una última cosa, hermanos, que quisiera mencionar acerca de lo que ocurre con respecto al Evangelio en nuestras vidas. Quiero que veamos, hermanos, también qué resultados hay en la vida de los que recibimos a Cristo y la vida de los que entendemos el Evangelio. Voy a leer verso 15 en adelante, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Es increíble cómo Dios, hermanos, hizo esta obra preciosa en el corazón de Pablo y cómo ha hecho en el corazón de muchos de nosotros y lo seguirá haciendo en el corazón de otras personas. Y es mi oración y es mi deseo que esto ocurra en estos momentos, en estos días. O si alguien en el futuro está viendo este video y tú ves y notas que el Hijo Jesucristo está siendo revelado en tu vida, en tu corazón. ¿Cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál debería ser el resultado de entender del Evangelio de Cristo? Una de las primeras cosas que notamos aquí, hermanos, en la palabra de Dios que estamos leyendo hoy día en este momento, en el versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Y ahí viene, hermanos, resultado. Ahí viene cosas que van a resultar en la vida cuando nosotros leemos el Evangelio. Voy a hablar de unas cosas aquí que creo que valen la pena también aferrarnos, agarrarnos y esperar, hermanos, que esto esté ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Si ya de verdad el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha revelado a su Hijo en nuestras vidas. Dios, hermanos, tomó en su gracia, su misericordia, el hecho de esto oculto acerca de Cristo Jesús
para muchos de nosotros en nuestras vidas. Y aunque, hermanos, yo quiero ser honesto, yo he escuchado de Cristo desde niño. Yo desde muy pequeño, vamos a decir, he celebrado la Navidad, he pensado en la Semana Santa, entendía que había un Dios que había venido, se había encarnado y había sido crucificado y había muerto por nuestros pecados, pero no significaba nada para mi vida. Hasta que a la edad de 14, 15 años, recién, hermanos, como que hubiera sido sacado una venda de mis ojos y puedes ver a Cristo muriendo por ti. Y eso es lo que es la revelación, hermanos. Muchos en nuestro país tenemos una, vamos a decir, una forma del cristianismo, una idea del cristianismo, pero no tenemos la revelación de Cristo realmente. Y cuando por la gracia de Dios se nos revela al Señor Jesucristo en nuestras vidas, se nos abre esta verdad en mí. ¿Para qué lo hace Dios? Pablo, una de las primeras cosas que nos dice aquí es para que le predicase. Uno de los primeros resultados, hermanos, que quiero notar aquí es, uno de los primeros resultados, hermanos, es la transformación. Voy a mencionar esto aquí primero, viendo el verso 23 y luego voy a volver al otro asunto. Pero verso 23 aquí nos dice la palabra del Señor. No quiero perder aquí, verso 23. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente acá el verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Una de las cosas, hermanos, que va a ocurrir en la vida, ocurrió en la vida de Pablo, es una transformación. Como ya explicamos, hermanos, Pablo antes perseguía a la iglesia, ahora no la persigue, habla de Cristo. Hermanos, una de las cosas que tiene que ocurrir, tiene que haber un resultado en la vida de aquella persona que ha creído en Cristo, tiene que haber un cambio. Y el cambio, hermanos, es total. Y el cambio es visible en nuestras vidas. Pablo, hermanos, de perseguir a Cristo, ahora es seguidor de Cristo. Vamos a decir, de tratar de destruir a los cristianos, ahora está tratando de edificar a los cristianos. Y seguramente, hermanos, si Pablo en el pasado tenía un problema en su carácter, enojo, ira, y seguramente, hermanos, que Pablo estaba cambiando su vida. Hermanos, no es posible creer en Cristo y no haber transformación en la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos repetir ese pasaje que nos dicen las Escrituras? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Nueva transformación es. Hermanos, en la vida cristiana, en el conocimiento de Cristo, tiene que haber un cambio. Y si la vida, hermanos, no ha cambiado, si la vida que nosotros hemos abrazado en Cristo Jesús no ha cambiado, creo que tienes que preguntarte si realmente te ha sido revelado por el Espíritu Santo en tu corazón la verdad de Cristo Jesús. Como les dije, hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado de Cristo por años, pero no es el momento en que nos encontramos personalmente con Cristo, que entendemos nuestra condición de pecadores y comienza un cambio radical en nuestras vidas. Una transformación. Eso es uno de los grandes resultados en la vida de los cristianos. Cuando hemos leído el libro de Hechos, hermanos, una de las grandes cosas que resalta en la vida de la iglesia primitiva es que la gente cambia de corazón. Son uno, están unidos. Comienzan a ser generosos, comparten entre ellos. Ya no están robando, ya no están engañando. En general, hermanos, cuando la gente se convierte, vienen a Cristo, su vida se transforma.
una cosa para preguntarte y para preguntarme a mí en esta noche. ¿Cuánto nuestra vida ha cambiado desde que conocemos a Cristo? Si nuestras vidas no están dando este vuelco, este cambio, esta transformación, tengo que preguntarme necesariamente si soy salvo. Hermanos, el Evangelio de Cristo revelado a nuestros ojos nos va a transformar. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Si en el pasado, hermanos, hacíamos algo contra Dios, ahora hacemos todas las cosas a favor de Dios. Dejemos de engañarnos, dejemos de mentir, dejemos nuestras pasiones de este mundo, hermanos, la sensualidad de este mundo. Querido cristiano, querido creyente, creer en Cristo significa que nuestras vidas entran en una constante transformación para ser cada vez más y más como Cristo Jesús. El Evangelio no agrada a los hombres, agrada a Dios. Y si te incomodas con lo que te estoy diciendo, yo creo que seriamente te estás incomodando con Dios. Y lo que tienes que preguntarte es si es que no hay una vida transformada, algo no está bien en tu corazón o en tu comprensión o finalmente en la revelación que el Espíritu Santo debería haber hecho a tu vida. Otra de las cosas, hermanos, en resultados que Pablo menciona es la proclamación del Evangelio. Ya lo leímos y yo estaba haciendo énfasis ahí en el verso 16, se repite la misma idea del verso 23, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Voy al verso 23, hermanos, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora Pablo, una de las grandes cosas que hace es que predica al Señor Jesucristo. Otro resultado, hermanos, de conocer al Señor, de entender el Evangelio. Otra característica, hermanos, en estos resultados que estamos dando es que el creyente va a hablar de Cristo. Hermanos, naturalmente, una persona que entiende el Evangelio ni siquiera necesita ser obligado a hablar de Jesús. Va a querer hablar de Jesús. Quiero darles una idea para que usted entienda. Imagínate que estamos ahí en un lugar en que hay fuego y nos está rodeando a todos y hay personas que nos conocemos y nos apreciamos y de pronto ahí en medio de fuego que nos está rodeando yo encuentro un camino y tengo personas a mi alrededor que aprecio y tengo compasión. ¿Usted cree que no voy a comunicar? Aquí está el camino, no voy a decir esas cosas. Es natural, es normal, hermanos, hablar de una solución y una salida. Y es posible que muchas personas hoy día se callen porque realmente Jesús no les ha salvado. Si Jesucristo nos ha salvado, hermanos, naturalmente deberíamos estar proclamando acerca de Él. Y él, hermanos, Pablo predicaba a Cristo Jesús, quiero decirle esto, proclamaba de Cristo Jesús con la misma intensidad con que en el pasado perseguía a la iglesia. Quiero decirle, hay un gran secreto, hermanos. En la misma intensidad en que pecamos, en la misma intensidad con que servimos al pecado, en esa misma intensidad podemos servir a Dios y viceversa. Hermanos, que nuestra proclamación por Cristo sea clara, sea continua, como resultado de conocer el camino, la verdad y la vida. Un resultado más, hermanos, que yo quiero resaltar aquí en la palabra de Dios que nos ha tocado leer hoy día y ya casi cerrando, hermanos, aquí la enseñanza en esta noche.
Entonces, hermanos, o como característica, hermanos, va a resultar una vida que ha encontrado a Cristo de transformación, una vida de proclamación como resultado. Y una última cosa aquí, mis amados hermanos, que es una vida de glorificación a Dios. Es decir, hermanos, que nuestras vidas van a glorificar a Dios por lo que hacemos, por lo que prediquemos, etcétera. Mira lo que dice el verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Quiero notar un gran detalle aquí, hermanos. La vida de un cristiano trae gloria a Dios. La vida de un cristiano, su transformación, la proclamación, su encuentro con Cristo, hermanos, trae gloria a Dios. Quiero animarte, querido creyente, a que pienses algo en este instante. Si hay en tu corazón algún pecado, alguna cosa que estás haciendo, que nadie sabe, que solamente tú y yo sabemos en nuestros corazones, pero que si se revelara, hermanos, traería deshonra para nuestro Dios. Quiero que pienses, algo no está bien en nuestras vidas. Hermanos, siempre que nos exponemos a la palabra de Dios, tenemos que exponernos a cambios radicales para seguir a Cristo Jesús. Hermanos, conocer a Cristo, realmente haber entendido, haber sido quitada la venda, de ver a Cristo Jesús en su total magnitud, como Señor, como Salvador, como Dios de nuestras vidas, nos deben estar cambiando, transformando, nos deben estar impulsando a proclamar y nos deben estar empujando a que otros, cuando vean nuestras vidas, glorifiquen al Dios de los cielos. Espero que la vida de cada cristiano en este tiempo, en estos días, en estas épocas, no sean vidas que traen deshonra para su Señor. Quiero que pienses en esta noche en tu vida. Si hay algo que estás haciendo que deshonraría totalmente el Evangelio y la gente diría, ¿cómo esta mujer, cómo este hombre que dice seguir a Cristo vive así, hace así, me trata así? No estás transformándote, ni hablando bien de Cristo, ni glorificando al Dios de los cielos. Busquemos al Señor en oración y si tenemos que arrepentirnos de algo, hagámoslo, hermanos, en esta noche. Oh Padre Celestial, el Evangelio de Cristo nos ha sido dado para darnos libertad. Padre, si nuestras vidas no están cambiando o han dejado de cambiar, Padre, y hemos vuelto atrás en el pecado, si en vez de hablar de Cristo Jesús, de la salvación, Señor, nuestros temas de conversación, las cosas que hablamos, las cosas que escribimos en el Facebook, en Twitter o en otra red social, en lo que hablamos por teléfono o por el WhatsApp, Señor, no están proclamando de Cristo Jesús, sino de cualquier cosa sucia, vil, Señor, perdónanos. Si las cosas que estamos viviendo como cristianos hoy día, Señor, no te están glorificando, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a seguir las características del Evangelio para poder vivir libres siguiendo a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Queridos hermanos, gracias por reunirse, por conectarse aquí en este tiempo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a todos los que nos hemos reunido, a todos los que hemos estado aquí, hermanos, en este culto en vivo, aquí en la Iglesia Calvario. Gracias, hermanos, por reunirse, por participar. Recuerde, ahí están nuestros horarios, ahí están anotados. Cada domingo nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana para escuchar el mensaje de Dios, de la palabra de Dios y que Él pueda edificar nuestras vidas. Luego, al domingo a las 6 de la tarde, también estamos ahí entrando
para que también aprendamos más de su palabra, y los días miércoles oramos a nuestro Señor y seguimos un estudio bíblico a las 7 de la noche. Varias personas se han unido. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a Elizabeth Camapuma y a la familia Yauri. Gracias por estar ahí con nosotros en estos tiempos, en estos momentos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana. Un favor más, si cree que valió la pena escuchar la palabra de Dios, este mensaje, compártalo con otros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo.